Bueno, vamos a meternos de lleno en esta explicación, para explorar un papel que sinceramente es fascinante, el del evaluador psicológico. A ver, seamos sinceros, cuando la mayoría de la gente piensa en psicología, lo primero que le viene a la mente son imágenes de divanes clásicos o quizá charlas interminables en un sillón cómodo. Pero la realidad de la evaluación psicológica es mucho más estructurada. O mejor dicho, es literalmente el trabajo de un riguroso detective científico. Quienes se dedican a esto no están adivinando ni tirando dardas a ciegas. Para nada. Recopilan pistas, formulan teorías y luego las someten a prueba con una precisión milimétrica. Así que, a lo largo de este análisis, vamos a desgranar paso a paso exactamente cómo funciona todo este meticuloso proceso. Pero claro, antes de sumergirnos de lleno en la estricta metodología clínica, es absolutamente vital anclar toda esta teoría, que a veces suena un poco abstracta, en una perspectiva humanista. Y creo que esta cita tan profunda de James Bugendal lo capta a la perfección. Porque, a pesar de todas las herramientas, de las pruebas y de los métodos científicos súper rigurosos que vamos a ver hoy, en el centro de todo hay una persona. El profesional no es una especie de técnico frío que se dedica a procesar datos en una hoja de cálculo. No, es un compañero que busca comprender la experiencia humana desde dentro. Y la verdad, esta combinación casi mágica entre empatía humana y rigor científico es lo que hace que este campo sea verdaderamente extraordinario. Así que, para mantenernos orientados, hoy vamos a estructurar esta explicación en 4 bloques clave. Primero, una introducción para sentar las bases. Segundo, el famoso método hipotético-deductivo. Tercero, vamos a ver las metas de evaluación. Y por último, desglosaremos las 5 fases del proceso en sí. Empezamos por el principio. El bloque 1, la introducción a qué es exactamente esto de evaluar. Para entender realmente de qué va esta disciplina, tenemos que marcar una línea muy clara entre la psicología general y la práctica específica de la evaluación. A ver, la psicología general busca establecer grandes principios universales del comportamiento humano. Por ejemplo, intentar descubrir cómo funciona la memoria a corto plazo en el ser humano promedio. Pero la evaluación psicológica es algo mucho más aterrizado. Es el estudio científico de una persona en concreto. Pensemos en un caso totalmente práctico. Imaginemos a un estudiante, vamos a llamarla María, que de repente, sin previo aviso, empieza a mostrar una desmotivación académica brutal. El objetivo de evaluar a María no es descubrir una nueva ley universal sobre el aprendizaje, para nada. El objetivo es aplicar todo ese conocimiento científico previo para entender, de forma específica, qué le está pasando a María en su contexto particular para poder echarle una mano de verdad. Y esto nos lleva directos al segundo bloque, el método hipotético-deductivo, que es básicamente el motor de todo esto. Suena súper técnico, ¿verdad? Hipotético-deductivo. Pero en el fondo es un ciclo investigativo interesantísimo. Primero, hay que tomar una decisión sobre qué problema concreto vamos a intentar resolver. Y a partir de ahí empezamos a formular hipótesis. Volviendo a nuestra estudiante, a María, una hipótesis lógica podría ser que esa caída en picado de su motivación se deba a un problema de ansiedad que nadie había detectado. Pero claro, un científico no se puede quedar en la mera suposición. Tiene que deducir qué consecuencias habría si esa hipótesis fuera cierta y luego contrastarlo todo usando observaciones, pruebas o experimentos. Es un ciclo muy estricto. Investigar, crear la teoría y comprobarlo empíricamente todo antes de atreverse a sacar una sola conclusión. Lo que nos enlaza perfectamente con el tercer punto de hoy, las metas. ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo esto? Porque si lo pensamos bien, surge una pregunta que es absolutamente fundamental. ¿Para qué nos metemos en este proceso tan complejo? ¿Cuál es el objetivo final? La realidad es que no hay una única respuesta. Y lo curioso es que el propósito de fondo va a dictar cada pequeño paso que dé el profesional, desde las preguntas que hace en los primeros 5 minutos hasta los test específicos que decida utilizar al final. Básicamente, nos movemos entre 4 grandes metas. La primera es el diagnóstico, que busca asignar a la persona una categoría clínica específica. Esto es súper común en entornos médicos. Luego tenemos la orientación, que es cuando se necesita consejo para tomar decisiones importantes. Imaginemos a alguien que no sabe qué carrera universitaria escoger. En tercer lugar está la selección, el clásico proceso de recursos humanos para identificar, por ejemplo, a la persona ideal para un puesto directivo. Y por último, el tratamiento. Aquí el objetivo es intervenir, meterse de lleno para producir un cambio positivo y real en el comportamiento. Y ojo a esto, conocer la meta desde el minuto cero es innegociable, literalmente, porque si el objetivo inicial es erróneo, absolutamente todo el proceso de evaluación será una pérdida de tiempo y de recursos, apuntando en la dirección equivocada. Y así llegamos al plato fuerte de esta explicación, nuestro cuarto bloque. Las 5 fases. El paso a paso de cómo se hace todo esto en la vida real. Fijaos, esta es la progresión lógica, el mapa de carreteras que guía toda evaluación desde el momento en que alguien pide ayuda hasta la valoración final. Cada fase es un bloque de construcción indispensable.
Empezamos por aclarar qué se necesita, luego teorizamos, después comprobamos los datos empíricamente, pasamos a planificar cómo vamos a intervenir y por fin actuamos y medimos los resultados. Vamos a abrir el capó y ver qué pasa exactamente dentro de cada una de estas fases. El primer gran bloque de trabajo agrupa las fases 1 y 2. Todo arranca especificando la demanda. Es decir, cuando alguien entra por la puerta, ¿qué es exactamente lo que busca? Aquí se recopila toda esa información biográfica e histórica esencial. Y una vez que tenemos esos primeros datos sobre la mesa, el evaluador entra en la fase 2, crear un modelo explicativo inicial. Es aquí donde nacen esas famosas hipótesis verificables de las que hablábamos antes. Se construyen teorías muy concretas sobre por qué está ocurriendo el problema y, muy importante, se planifica qué instrumentos exactos, qué tests se van a necesitar para comprobar si esas teorías se sostienen o no. Luego entramos en la fase 3. Y esto es la hora de la verdad. Es un punto de inflexión crítico porque es la etapa de contrastación. Es el paso esencial para cerrar de verdad el ciclo científico. Aquí es donde se aplican las pruebas psicológicas que planeamos antes, ya sean tests estandarizados, entrevistas a fondo o técnicas de observación directa. Todos esos resultados se corrigen, se interpretan con mucho cuidado y se integran para ver si nuestras hipótesis iniciales aguantan el tirón o si tenemos que descartarlas por completo. Una vez verificado todo, encajamos las piezas, formulamos el caso de forma definitiva y comunicamos los resultados en un informe formal. Llegados a este punto, si el objetivo de la persona era solo un diagnóstico o buscar orientación, el proceso podría terminar perfectamente aquí. Pero claro, si el objetivo es el cambio real, el tratamiento, entonces pasamos de nivel. Y pasamos a la fase 4. Una vez que ya tenemos claro el origen del problema, gracias a nuestro informe, toca planificar la solución. Y aquí nada se improvisa. Hay que definir exactamente en qué áreas vamos a intervenir y, sobre todo, cómo lo vamos a hacer. Se seleccionan las estrategias y las técnicas terapéuticas más sólidas, basándose en la evidencia que ya tenemos. Y atención, porque aquí se formulan nuevas hipótesis, pero esta vez de intervención. Es decir, ¿qué cambios precisos esperamos conseguir cuando apliquemos X método? Para rematar, se estructura toda la intervención terapéutica, cuántas sesiones van a ser, qué vamos a hacer en cada una y cuánto van a durar. Como os decía, absolutamente nada se deja al azar. Llegamos a la quinta y última fase, que consiste básicamente en pasar a la acción, remangarse y trabajar en el mundo real. Es la aplicación de todo el tratamiento que hemos diseñado. Pero claro, la buena ciencia no se detiene simplemente cuando terminas de intervenir. Exige una valoración súper rigurosa después. Hay que comprobar, con datos en la mano, si los objetivos que nos marcamos se han conseguido de verdad. ¿Han bajado realmente esos niveles de ansiedad que nos preocupaban? ¿Ha mejorado el rendimiento de María, nuestra estudiante? Y no solo eso, sino que se tiene que programar un seguimiento a lo largo de los meses, porque, seamos sinceros, ¿de qué sirve un cambio positivo si desaparece a las 2 semanas? Hay que asegurar que los resultados se mantengan de forma estable a largo plazo. Bueno, después de escuchar todo esto, uno podría pensar que este procedimiento es más rígido que una cadena de montaje industrial, ¿no? Pero, y esto es fascinante, los textos académicos utilizan una metáfora preciosa para explicar cómo es la realidad. Dicen que la evaluación es como un baile. Sí, avanza de manera progresiva y tiene un ritmo muy claro, pero es un proceso inherentemente dinámico, fluido. A veces, cuando estás en plena fase de comprobación, de repente, ¡pas!, surge un dato nuevo, una información vital y te obliga a dar un paso atrás, refinar la hipótesis inicial, cambiar el compás y ajustar el paso antes de volver a avanzar. Es una auténtica coreografía científica que tiene que adaptarse constantemente a la enorme complejidad de la persona que tenemos delante. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido, pero me gustaría dejar en el aire una reflexión un poco provocativa para cerrar este análisis sobre la evaluación psicológica. Cuando apartamos por un momento todos los métodos empíricos, los cuestionarios, la estadística y las fases tan estrictas, ¿cuál es el verdadero propósito? ¿Se trata simplemente de ponerle una etiqueta diagnóstica a alguien para archivar su expediente? ¿O se trata en su esencia más profunda y pura de construir una base científica tan sólida y rigurosa que nos permita catalizar una transformación genuina y significativa en la vida de un ser humano? Es una dualidad preciosa entre la ciencia más fría y objetiva y el humanismo más cálido, que sin duda alguna nos invita a todos a seguir explorando este increíble campo. ¡Hasta la próxima!